Continuamos, diseño por flexocompresión. Habíamos visto y había indicado sobre un tema muy importante que es el diagrama de interacción. Nosotros estábamos viendo lo que corresponde al diseño por resistencia para poder determinar, en este caso, poder diseñar, ¿no? Y nos estaba faltando un concepto muy importante, ¿ya? Si bien es cierto, ya definimos lo que es resistencia de diseño y lo que es resistencia requerida, ojo, ya la resistencia requerida no es más que las combinaciones o la carga de servicio multiplicada por los factores de carga, ¿no? Ya lo tenemos. Y la resistencia de diseño viene a estar conformada por estos dos valores. El factor de reducción de resistencia phi, que ya lo hemos visto, y la resistencia nominal del elemento. Ojo, la resistencia nominal del elemento. ¿Y qué vendría a ser eso y cómo lo calculamos? Tú teniendo aquí tu columna, suponiendo, ¿cómo calculas cuánto de carga soporta, cuánto de momento flector soporta? ¿Tú cómo lo calculas eso? Mediante, eh, mediante un diagrama ya llamado diagrama de interacción. Ya un diagrama de interacción. Ahora este diagrama de interacción, pues nosotros debemos de construirlo. ¿Y cómo lo vamos a construir? Pero antes de construirlo, ¿qué representa un diagrama de interacción? Un diagrama de interacción no es nada más que la representación de la resistencia nominal del elemento de concreto armado. Ojo que también podemos representarlo mediante una gráfica, la resistencia de diseño, ¿ya? Y más o menos, ¿cómo es? Bueno, vamos a ver por aquí un ejemplo, ¿ya? Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, una imagen, o bueno, una gráfica, donde pues tenemos un diagrama de interacción, ¿correcto? Vamos a entrar por aquí. Ahí está, ¿no? Un diagrama de interacción. ¿Y qué es un diagrama de interacción? Como les indicaba, es la representación, ¿no? De la resistencia de la columna mediante una gráfica, pero en este caso lo tenemos en dos dimensiones. También se realiza para poder diseñar una columna biaxial, tenemos que tener un diagrama de interacción en tres dimensiones, ojo, ¿ya? Y para diseñar una columna con flexión uniaxial, pues requerimos un diagrama de interacción en dos dimensiones. Pero vamos a partir de lo más básico porque de ahí es de donde surge todo, de un diagrama de interacción en dos dimensiones. Nosotros acá tenemos la representación, ¿ya? Como podrán notar, el, la resistencia nominal del elemento pues corresponde a esta gráfica color azul, que es ya conformada por ciertos puntos, ¿ya? Por cierta cantidad de puntos que conforman y que indican los valores máximos, ¿ya? Pero sin embargo, recuerden que nosotros debemos de no tomar la resistencia nominal, ¿no? Más sin embargo, debemos de tomar la resistencia de diseño. Y la resistencia de diseño es multiplicada por el valor de phi. Y por lo tanto, se crea un diagrama de interacción también de diseño, ¿no? Bueno, se crea una gráfica que representa la resistencia de diseño, como podrán notar, ¿ya? Entonces, hay que ver principalmente cuáles son los puntos más importantes. Por ejemplo, esta gráfica podemos partir de la parte superior, ¿ya? Que este punto, el punto máximo, viene a ser la compresión pura, ¿ya? Este punto es compresión pura. Hay que recordar mucho estos términos porque nos va a ayudar a saber cómo determinamos, ¿no? Asimismo, la gráfica tenemos por aquí un punto determinado o llamado punto de falla, ¿ya? Falla balanceada, ¿correcto? Esa es la falla balanceada. Ya, muy bien. A ver, vamos a adecuarlo para poder evitar confusiones. Muy bien, ahí tenemos la falla balanceada. Asimismo tenemos un punto donde termina la gráfica que vendría a ser, en este caso, tracción pura. ¿Ya? Esto viene a ser lo que es tracción pura. Muy bien, tracción pura. Ahora, también tenemos un punto, ojo, antes de pasar a ese punto, hay que notar pues que tenemos acá un eje
¿correcto? Tenemos ahí un eje y tenemos por acá otro eje. Ya acá en el eje 0, ahí tenemos otro eje. Como podrán ver, pues este es más o menos el eje X y este es el eje Y. En el eje X vamos a tener todos los momentos. En el eje Y vamos a tener todas las cargas axiales, ¿ya? Ahora, como se les mencionaba, ya tenemos 3 puntos, cómo podemos determinar lo que es el diagrama de interacción. ¿Y cómo lo calculamos estos puntos? Pues tienen sus respectivas fórmulas. Ya, por ejemplo, la compresión pura está determinada mediante la siguiente fórmula. Aquí, ¿ya? Compresión pura, a ver, vamos a ver si lo tengo, la fórmula, si no para escribirlo, aquí está, ¿no? Compresión pura está dada por la siguiente fórmula, por esta fórmula. Con este valor lo calculamos el valor de la carga axial. Recuerden que acá tenemos la carga axial y aquí el momento va a ser 0, ¿no? Entonces el par ordenada será 0, carga axial, ¿no? Carga axial, por lo tanto, carga axial lo calculamos con esta fórmula, 0.85 la resistencia de la compresión multiplicado por el área bruta. Acá hay este tema muy importante que se había indicado, ¿no? El área bruta, ¿ya? Forma parte importante, menos el área total del acero multiplicado, ¿no? Por todo eso. A esto le añadimos lo que es el área total del acero multiplicado por la fluencia del acero, ¿ya? Y de esa manera se calcula lo que es compresión pura. Asimismo, también podemos calcular lo que es tracción pura, ojo, ya tracción pura con esta fórmula. A ver, vamos a pegarlo. Ahí lo tenemos lo que es tracción pura. En este caso también tenemos que el momento es 0, ojo que el momento es 0, pero tenemos tracción pura y este vendría a ser negativo, ¿no? Negativo, una carga axial negativa, ¿ya? Entonces, tendríamos en ese sentido ya 2 puntos. Y la falla balanceada, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues la falla balanceada sí hay que tener en cuenta cierta fórmula, ¿ya? Para poder calcularlo. Entonces, esa fórmula va a ser la de aquí, ¿ya? Todo parte de una fórmula general que lo vamos a ver poco a poco. Pero la falla balanceada es determinada con el valor de CB, ¿ya? Con una profundidad eh, al eje neutro balanceado, ¿ya? Una profundidad balanceada. Entonces, con ese valor, pues lo vamos a calcular. Lo vamos a entender un poco más adelante. Por el momento hay que entender que ahí se da la falla balanceada, ¿ya? Así que esto lo vamos a comprender más adelante. Muy bien. Asimismo, tenemos un punto de corte, ¿ya? Un punto de corte eh, por aquí, ¿no? Un punto de corte, lo que vendría a ser en el eje de los momentos, pero que lo vamos a entender más adelante. Por el momento, ya tenemos 3 puntos, ¿cómo podemos determinar? Ahora, por esta zona de aquí, toda esta zona hasta esta zona de acá, pues tenemos una falla incipiente, ¿ya? A eso se le llama falla incipiente, ¿correcto? Y en la parte inferior también lo llamamos, eh, en este caso, que se genera ya una tracción pura, ¿correcto? Para, por la parte inferior, pues vamos a tener, ¿no? De lo que es flexión, vamos a tener lo que es de la falla balanceada, vamos a tener lo que es flexión, y para la parte superior, ¿no? Para aquí, ¿ya? Todo de acá hacia abajo va a ser flexión y de aquí para arriba va a ser flexo-compresión, ¿ya? Por ahí hay que separar dichos esfuerzos, ¿correcto? ¿Ya? De ahí, flexión y flexo-compresión, ¿correcto? Ahora, esos puntos son los principales, ¿no? ¿Y cómo vamos determinando los demás puntos? Pues vamos a ir tanteando con un valor de C, ¿ya? Con un valor de C, ¿correcto? Que es una profundidad, ¿ya? Una profundidad C. Y vamos a ir determinando ciertos valores, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero antes de ello, continuamos con el diagrama de interacción. Hay que reconocer cuáles son los puntos importantes, ¿no? Asimismo, como hemos planteado lo que vendría a ser el diagrama nominal, ¿no? Lo que es el diagrama
la resistencia nominal, nosotros no debemos de diseñar con este diagrama nominal, más debemos diseñar con la resistencia de diseño, ¿no? Con el diagrama de la resistencia de diseño. Por lo tanto, debemos saber cómo calculamos este diagrama de color rojo, ¿no? Que es la resistencia de diseño. Este de acá viene a ser calculado de la siguiente forma. Primero trazamos pues una recta de falla balanceada que parte en el punto 0, 0 y se dirige al punto de la falla balanceada, ¿no? Entonces ahí más o menos vamos a poder ubicar el punto ya donde se está generando un momento máximo, ¿no? Por lo general, correcto. Pero bueno, ese no es el caso. Lo que nos interesa es cómo determinamos este diagrama de interacción. Entonces, vamos a tener que, pues, determinar un punto de cambio, ¿ya? Vamos a tener que determinar un punto de cambio. Y ese punto de cambio es muy probable que esté por aquí, ¿ya? O sea, en este momento no lo conocemos. Pero este punto de cambio, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos con la siguiente fórmula. Ya lo vamos a calcular con la siguiente fórmula. Vamos a ver, está por aquí. Vamos a ver. Aquí está, ¿no? El punto de cambio o el punto de, o la carga de transición que nos va a ayudar a calcular dicho punto de cambio, ¿ya? Con esta carga de transición, ¿por qué carga de transición? Porque si nosotros lo redirigimos aquí, ¿correcto? Nosotros si llevamos este punto aquí, ¿no? Aquí vamos a tener la carga de transición, por eso es que ahí, con esa carga, ¿no? Con esta carga de transición, pues lo podemos determinar ese punto. Ahora, en este punto, cuando nosotros lo llevamos aquí, ¿ya? Lo llevamos ahí, pues vamos a generar una carga de diseño, ¿no? En este caso, una carga, bueno, una carga donde se está generando el punto de cambio, ¿ya? El punto de cambio. Correcto. Entonces, para entenderlo un poco mejor, ¿ya? Es un punto que también le llamamos el inicio de transición, ¿ya? Es un punto donde le llamamos nosotros el inicio de transición. Por acá, a ver, lo vamos a pintar. Este punto, pues, es un punto llamado inicio de transición. ¿Y cómo lo calculamos? Pues nada más con la siguiente fórmula, ¿ya? Ese punto de transición, en realidad, la fórmula que nos da la norma nos dice esa carga de transición va a ser igual a ¿qué? Esa carga de transición va a ser igual a lo siguiente, a lo de acá únicamente. La carga de transición está dada por esto, ¿ya? Entonces, eso hay que entenderlo muy bien porque ahí es donde se genera lo que es el punto de cambio, la carga de transición, ¿no? Ahí, ¿correcto? Esta carga lo determinamos, ¿no? De esta manera. Recuerdan, pues, que se había subdividido, si es que era mayor al 10% de la resistencia de la compresión por el área bruta, iba a comportarse tipo columna, ¿no? A esto es lo que se refiere, ¿no? Y si es que es menor a esa carga, pues se comporta como una viga. Por eso es que se diseña por flexión, más los superiores por flexocompresión, ¿correcto? Y eso influye bastante, porque si tú acá diseñas por flexión, ¿qué va a cambiar? El factor de reducción de resistencia, que vendría a ser 0.9, más si tú estás diseñando por flexocompresión, ¿no? El factor de reducción de resistencia, pues va a ser 0.7, dependiendo, ¿no? En este caso, para una columna con estribos de sección cuadrada, ¿no? 0.7, pero si es con sunchos sería 0.75. Entonces, ¿qué nos evidencia esto? Pues que toda la resistencia que está comprendida desde este punto, ¿ya? Hasta este punto de aquí, ¿no? Todos se van a reducir, van a ser multiplicados por un factor phi de 0.7, ¿correcto? Y todos, en este caso, ¿ya? Todos los inferiores deberían multiplicarse por 0.9, ¿no? Deberían. Pero ¿qué dice la norma? Bueno, los estudios, incluso que están basados en el ACE, pues dicen que para que se produzca la flexión pura tienen que llegar al punto cero, ¿no? Donde la carga sea cero, ¿no? Sea cero, ahí, ¿no? Ahí es donde se da la flexión pura.
Por lo tanto, donde se da la flexión pura es donde el phi va a ser igual a 0.9. Por ello es que a partir del punto de corte con la horizontal, que es los momentos, desde ahí todos estos valores pues se reducen 0.9. ¿Y qué sucede con este tramo que es el tramo de la transición? ¿Qué sucede? Pues si lo sacamos un poco más real por aquí, pues vamos a tener la siguiente configuración. Por acá tendríamos lo que es el diagrama nominal, ¿no? Y por acá vamos a tener lo que son los ejes, ¿no? Algo así. Entonces, ese punto de transición, si suponiendo que este punto se redujo hasta aquí, se multiplicó por 0.7 y este punto de acá, pues se redujo hasta aquí 0.9, ¿no? Se multiplicó por 0.9 y acá se multiplicó por 0.7. Entonces, ¿qué se hace? Pues la norma te dice, este va a crecer linealmente, de 0.7 a 0.9. Entonces, todos los valores que están desde este punto de aquí hasta el punto de corte, pues crecen linealmente, multiplicándose por 0.7, 0.8, 0.9, hasta llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, como ustedes verán, crece linealmente y ustedes esto deben representarlo, bueno, deben calcularlo correctamente, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes pueden encontrar ya lo que son los diagramas nominales y el diagrama nominal y el diagrama de diseño, pues ya van a poder ustedes eh, tener, bueno, van a poder conocer la resistencia que tienen y de tal manera que ustedes van a poder ubicar las combinaciones, ¿no? Recuerden que las combinaciones es una carga, coma, un momento, ¿no? Entonces van a ubicar puntos y estos puntos se tienen que encontrar dentro de este diagrama, ojo, del de diseño. ¿Qué pasa si está fuera del de diseño? Pues estamos superando, estaríamos aquí de esta forma, ¿no? Estaríamos así, lo cual no debería ser, ¿no? Nosotros deberíamos tenerlo así. La resistencia nominal tiene que ser mayor a la resistencia última, ¿correcto? Por lo tanto, todos se deben encontrar inmersos. Ahora, ¿qué pasa si se encuentra por debajo de la línea balanceada? ¿Qué pasa? Pues tenemos que proveerle también un poco más de resistencia para que esté por encima de la línea, ¿ya? Eso sí tenemos que cumplir. Ahora, hay otro punto importante y es que la norma te dice no hay que irnos al límite, ¿no? Si bien es cierto, esta es la carga axial máxima que soporta de 300 toneladas, esta columna X te dice no hay por qué irnos al límite, hay que darle una valla más, una seguridad más. Y es que hay que trazarle una línea recta aquí, donde este punto lo tengamos que calcular nada más esta carga que está llegando dependiendo por 0.8, ¿ya? Por 0.8, como te dice, aquí, ¿no? Puedes multiplicarlo por 0.8 o por 0.85, dependiendo, ¿no? 0.8 va a ser si es que son columnas con estribos y 0.85 si es que son sunchos, ¿ya? Entonces ahí, también aquí mismo al nominal también le quitamos para poder dibujar el diagrama de interacción, ¿correcto? Muy bien, entonces eso vendría a ser en este sentido, ¿no? Se vendría a representar mediante esa forma. Ahora, el tema es muy importante, es que nosotros estamos calculando pues un diagrama de interacción en dos dimensiones, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos de calcularlo en tres dimensiones, que va a ser explicado más adelante. Ahora, para poder entender cómo se crea este diagrama de interacción, cómo se generan cada uno de los puntos, cómo podemos calcular cada par ordenado de carga axial y momento, pues, a ver, aquí sería momento, ¿no? Momento y carga, ¿no? Al contrario, ¿ya? Entonces, para poder encontrar dichos valores, vamos a hacer un ejemplo real, ya de una columna, por ejemplo, en este caso, suponiendo, ¿ya? Vamos a dar los datos y vamos a calcularlo, ¿no? Entonces, por aquí tenemos una columna, a ver, de dimensiones de 50. A ver, vamos a hacerlo un poco más pequeño.
Vamos a acercarnos, ahí está, ¿no? Vamos a plantear entonces, vamos a determinar la resistencia de diseño. Vamos a determinar la resistencia nominal y resistencia de diseño mediante un diagrama de interacción. ¿Ya? Vamos a determinarlo entonces a manera de ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ponerle dimensiones arbitrarias, por ejemplo, de 0.50 de peralte y de ancho de 0.40 metros, ¿ya? De 40 centímetros. Asimismo, ya este vendría a ser pues una columna, ¿no? Ahí está. Correcto, eso vendría a ser la columna. Y vamos a plantearle algunos valores, como por ejemplo la resistencia a la compresión. Ya le vamos a dar de 210, el mínimo, ¿no? Asimismo vamos a darle un FY de 4200, la fluencia del acero, ¿no? Grado 60, correcto. ¿Qué más vamos a necesitar? Por ejemplo, vamos a necesitar ¿qué más podemos necesitar? Vamos a suponer varillas, ¿ya? Vamos a suponer varillas, por ejemplo, que este tiene, en este caso, a ver, vamos a ver, por aquí, una varilla por acá, manera de ejemplo únicamente, porque en realidad se debe de calcular cuántas varillas como mínimo deben entrar, ¿no? De manera de ejemplo, hay dos varillas, acá una varilla, acá otra varilla, algo así, ¿no? A manera de ejemplo únicamente, sabemos que no estamos cumpliendo ahorita la cuantía mínima, ¿ya? Pero a manera de ejemplo, ¿no? Vamos acá a tener 6 varillas. A ver, si nosotros nos regimos a la cuantía mínima, ¿cuánto deberíamos de tener de acero mínimo? A ver, de acero total mínimo deberíamos tener nosotros, pues, 5 por 4, 20, ¿no? 20 centímetros cuadrados, ¿no? Deberíamos de tener eso como mínimo. Si yo le pongo 6 varillas de 3 cuartos, ya sería 2.85 por 6, 17, ¿no? Estaríamos aproximadamente a un 85%. Si le colocamos de 1 pulgada, también podría estar cumpliendo, ¿no? En este caso, como es ejemplo únicamente, vamos a ponerle aquí ya 2 varillas acá de 3 cuartos, 2 varillas de 5 octavos y 2 varillas de 3 cuartos, solo a manera de ejemplo. Ya les indiqué que debería entrar un acero mínimo de 20 centímetros. ¿Ya? Lo voy a borrar solamente para fines prácticos. Y acá vamos a poner 2 varillas de 3 cuartos de pulgada. Acá vamos a poner 2 varillas de 5 octavos de pulgada, solo para determinar el diagrama de interacción, ¿ya? 2 varillas de 3 cuartos de pulgada. Ya, de esa manera. Muy bien, entonces con estos valores pues vamos a determinar en la próxima sesión lo que corresponde al diagrama de interacción. ¿Ya? Correcto, muy bien, lo voy a dejar hasta aquí. Continuamos. Muchas gracias.